Leo lo que nos mandó Néstor Ventaja, que está el librito, su viejo librito de poesías, ahí para quien se lo quiera llevar. Participando con un grupo de poetas de la vigilia por Darío y Maxi en el puente, recogí del piso un volante que decía: Colectivo de Cultura y Acción Popular Libres del Sur. Nunca la descripción de un lugar me pareció tan precisa y necesaria. Ahí estaba todo lo que yo buscaba. Y fue tan así que bastó una llamada con el bueno de Manuel para integrarme. Los largos abrazos de las Alejandras, una está por ahí dando vueltas, la heroica historia militante de Manuel, la lucidez lisérgica de Berto, la música fluyendo a borbotones por las venas de Pato y del Negro, el calor de los movimientos piqueteros resistiendo en el día a día de un país dado vuelta. Después Manuel se fue, ya había desparramado su sabiduría entre nosotros. Trabajador y militante, poeta, escribidor y maestro. Disfrute y luche, el mejor mandamiento. Mi época en Libre será siempre aquella en la que fue más auténtica fue mi vida. Lo que quería, lo que decía, lo que hacía, alumbrados por el mismo sol. El que sale cada mañana cuando uno marcha del lado justo de la vida. Un fuerte abrazo para todos los compañeros que, pese al frío invierno, siguen marchando al calor de este sol. Néstor Ventaja, 8 de julio de 2022. Hoy que es la presentación de este libro que se llama Darío y Maxi 20 Junios, que es un libro que hicimos entre varias organizaciones, compañeras, compañeros, y que ha salido ahora y que resolvimos presentarlo en esta jornada. Hacemos esta jornada, como ya se dijo, como ya dijeron antes otros compañeros, a 20 años de que inauguramos este lugar, en ese momento como Libres del Sur, Colectivo de Acción y Cultura Popular. Unos años después le pusimos el nombre del compañero Manuel Suárez y pasó a llamarse así, Centro Cultural Manuel Suárez. Así que hace un tiempo que venimos trabajando para muchas compañeras y compañeros para hacer esta fiesta. Hoy acá ha habido compañeras, de las compañeras que hicieron la comida, que fue un trabajo enorme, hasta todos los compañeros que armaron. Hasta todas las compañeras y compañeros que ahora en este momento están haciendo un espacio de niñeces, un espacio mostrando trabajos de género. Hay espacios de distintas cuestiones, las compañeras de cerámica. Todo eso trata de reflejar un poco lo que hacemos como centro cultural y lo que hacemos como movimiento político y social como MULS. Para hacerla breve, hay una larga historia de este lugar y nos parecía muy importante hacer esta charla acá. El libro es un esfuerzo valioso, colectivo, con escritos de muy distintos compañeros, con distintas posiciones, en la historia y en la actualidad, pero refleja mucho de una tradición de lucha importante en el país y sobre todo importante en la zona sur del conurbano, que es el lugar donde somos. Así que, muy brevemente, voy a empezar por ahí con la presentación. Después que lea una cosa muy breve que voy a hacer ahora, van a hablar las compañeras de la Asamblea de Mujeres del Puente Pueyrredón, o sea, Flor, Ale y Latana. Después van a hablar
los compañeros Marcial, Susana Angarola y Guille Ciesa. Pero antes de eso quería leer de mi celu una cosa muy cortita que me mandó un compañero que estuvo acá unos cuantos años, un poeta, que es Néstor Ventaja, que no podía estar y me mandó un texto breve para leer acá. Así que me voy a poner los anteojos, voy a buscar el celu y voy a leer lo que me mandó Néstor al respecto, contando un poco de su historia, y después seguramente las compañeras abundarán y después al cierre daremos alguna cosita más con esto de la historia. Leo eso y le paso la palabra a Flor. Una cosita antes, habrán visto muchas compañeras y compañeras las presentaciones de pintura. En toda la parte de adelante están las pinturas acá de Flor Vespignani, que es parte de un trabajo que expuso recientemente en el Teatro de la Municipalidad de Avellaneda. Todo lo demás son del compañero que está ahí de gorra, que acaba de llegar, que es Alberto Gómez, que puso las demás pinturas. Y adelante hay un trabajo de una de las compañeras de cerámica, que es Daniela Silva. Me esperan un minuto que busco esto. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, estaba justo, Néstor fue también uno de los compañeros que compartimos acá tantas cosas y es un lugar para mí y para tantos compañeros tan significativo. Yo quería contar, después van a hablar las compas también, pero más que nada lo que yo quería contar es... Traje los dibujos y mis dibujos de esa época del movimiento piquetero, y para mí es re importante que estén acá, ¿no? Cuando me propusieron los compas me puse muy contenta, porque particularmente el dibujo de Darío y Maxi, ¿no? Que está Darío con la mano levantada, parando la represión, que fue tan difundido y tan significativo para tantos compañeros, que para mí es un orgullo, de alguna forma nació acá, porque yo vine acá en 2003, yo vivía en Villa Corina, me tomé el colectivo, llego acá para hablar con Manuel y venía a pedirle un presupuesto para imprimir el libro Dignidad Piquetera, que es el libro que como MT Aníbal Verón sacamos al año más o menos de la masacre, y estábamos buscando presupuesto. Fue un trabajo de investigación, fue un arduo trabajo que tenía el objetivo que lo cumplió bastante. Si lo pueden volver a leer después de 20 años, la verdad que es muy importante ese libro, de cómo la masacre de Avellaneda fue una planificación criminal desde el Estado. Y yo vine para acá, me acuerdo que me tomé el colectivo sola. Llego, estaba Manuel, le digo a Manuel, le cuento la idea del libro, todo. Y como contaba Néstor también, esta idea de los poemas y de la intervención cultural y artística, desde acá, desde Libres, se repartían poemas en las marchas durante mucho tiempo. Todavía algunos lo hacen. Y Manuel, cuando yo me estaba yendo, le estaba contando el libro, me da un poema. Y me dice, yo esos días escribí este poema, que lo tienen que tener ustedes, los compañeros y las compañeras de Darío y Maxi, y el poema se llama Mano con Mano, que es un poema hermoso, que tiene el dibujo se llama así. Y bueno, yo me fui, me tomé el colectivo de nuevo y me fui con el poema en la mano, y muy emocionada y conmovida por eso. Y cuando me estaba yendo, Manuel, me acuerdo mucho, muy fuerte, que él me dijo, para mí imprimir el libro sería un honor, me dijo. Y la verdad que me quedé con esa emoción entre el poema, que lo fui leyendo en el colectivo, y las palabras de Manuel. Llegué a mi casa y hice ese dibujo, resaltando las manos de Darío y de Maxi, parando la represión, y sosteniendo la mano del compañero, que bueno, no hace falta, todos los que estamos acá y todas sabemos lo significativo de ese gesto y todo lo que nos marcó en estos 20 años y para adelante. Así que bueno, yo quería compartir esta anécdota y traerlo así a Manuel acá. Y bueno,
y Ale va a seguir leyendo un poema. Hola, ahí está. Bueno, primero les leo el poema este que hace referencia a Flor, que es muy hermoso. Mano con mano, extendida hacia el futuro, la mano del hacedor. Busca el pincel de mostrar compañeros andando. El más hermoso cuadro deseado. El asesino, enemigo de la belleza, la despoja de su tiempo. El brazo combatiente alarga entonces sus dedos militantes y entibia los del caído, despidiendo al viajero inerte. La barbarie, que no soporta gestos solidarios, acribilla con odio el calor de la mano fraterna. Las balas aturden la tarde, buscan inundar de silencio el clamor de voces que cantan rebeldía. El miedo, represor, pretende penumbra, para miradas que irradian luz del mañana. Pero se sabe, nadie logra apagar tantos fuegos, ni millones de gritos rebeldes. Y se aprende, el coraje solidario no es decorado para momentos fáciles. Por eso, como en un cuadro pintado por Maxi, su mano de artista es apretada por la mano de pelea de Darío, para que no sienta tristeza de abandono, para que no viaje sola hacia lo incierto e injusto. Hermanadas, en el vuelo definitivo, ya están en el aire para alentar a los pobres a luchar. Las recordamos unidas cuando miramos hacia atrás, las vemos volar libres al otear el horizonte. Pero no son palomas. Levantadas y agitadas por manos de iguales, son, en cambio y para siempre, flamante bandera de combate piquetero. Hola. Bueno, todo lo que estuvimos hablando ahora es quizás revivir o traer a la memoria, recordar, traer con el corazón esos momentos que vivimos hace 20 años, donde la hermandad, la lucha, la calle, el movimiento constante, la presencia por todos lados de mujeres, varones, disidencias, que a lo mejor no se nombraban así, pero estaban. Era la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana por lo necesario y lo urgente, que creo que las dos cosas que acaban de mencionar y todas las cosas que estamos trayendo lo refrescan. Seguramente más de la fecha en sí mismo van a hablar otros compañeros que también participan en este libro, pero a mí me toca presentar especialmente la nota que escribimos de la parte del libro que es Derivaciones del 26 de junio, ¿no? Y en eso nos proponían escribir algo a partir de esas primeras asambleas feministas, no feministas en ese momento, pero sí de mujeres, no nombradas feministas, pero sí feministas, en el puente de Pueyrredón. Todos los 26 de junio reclamando justicia por Darío y Maxi, aparte de al año publicar un libro denunciando la masacre de Avellaneda, los responsables políticos y materiales. Todos los 26 reclamamos justicia y ese puente era el encuentro de todo, ¿no? De todo lo que pasaba, de las asambleas, de los sindicatos. Lo miro a Norberto o a un montón de compañeros y compañeras que en distintos momentos aparecían ahí arriba, ¿no? Los barrios, el movimiento piquetero obviamente, centros culturales, Libres del Sur, que sirvió como refugio ese 26 de junio. Recuerdo que la represión llegó hasta Herli, 10 cuadras más para allá. Hasta ahí hubo compañeros y compañeras detenidas y reprimidas. Y es más, uno de los grupos de tarea, ahí de la camioneta, se los ve por Pavón, acá cerca de donde están los viejos molinos, reprimiendo. Así que toda esta zona, todo este lugar, todo este espacio es muy importante. Me parece que está bueno traerlo en estos momentos de tantas similitudes respecto a lo que sucede con nosotros y con nosotras y al momento del sistema que seguimos insistiendo en derrotar.
Entonces, trayendo esa asamblea, nos propusimos hacer una escritura colectiva en este texto, y la tarea de esta parte es Brujas Rebeldes en Piquetes y Aquelarres, fue el nombre que le pusimos, y la construimos colectivamente Celines Rodríguez Molina, que está por ahí, Florencia Espiñane, Alejandra Andreone, Janina Walhorn, Juliana Díaz Lozano y quien suscribe, Adriana Pacielli Latana. Y quería traer, para sumar este momento de poesía, una poesía de una compañera que fue una de las más de 100 y pico detenidas y detenidos que hubo ese 26, que es Nancy Slutsky. Ella era militante del MT de Almirante Brown. Y escribió: el 26 fue impotencia y a la vez la hermosa presencia de la unión. Esa unión que siembra maravillas, que hace renacer la huella de las miradas. Miradas infinitas, que anuncian imborrables marcas. Senderos sembrados de primaveras. Esa primavera que llevamos los que soñamos un mundo de vida. Un mundo con hombres y mujeres que sientan con el corazón y actúen con el alma. La primavera está brotando lentamente en estas flores que siempre quisieron cortar. Bueno, por suerte nunca cortan todas las flores y seguimos. Queríamos traer esas historias de muchas mujeres y lesbianas y travestis y trans que fueron parte de aquellas asambleas. A veces nos molesta un poco cuando se habla de las compañeras de los barrios, de nuestras compañeras y compañeros como las doñas, ¿no? No por menospreciar la palabra de doñas, sino porque si algo tuvieron esas mujeres y disidencias fue politizar su vida, elegir una forma política de vida, y eligieron construir con otras y con otros y otros una organización que se planteaba el trabajo, la dignidad y el cambio social. O sea, que había un horizonte transformador. Y además se identificaban como trabajadores y trabajadoras, y se siguen identificando así. Digo, es mucho más que ser solamente piqueteros, que sí, y piqueteras, sino que es toda esa carga histórica que trae una historia, ¿no? Bueno, nosotros hacemos un relato de los antecedentes previos a lo que es el 2001, que fueron años muy agitados desde las privatizaciones, desde antes, pero sobre todo desde las privatizaciones menemistas en adelante. No es que de golpe nos volvimos todos locos en diciembre del 2001, sino que hubo una construcción de resistencia muy fuerte. Entonces lo que tratamos es de traer las voces de aquellas compañeras y nos gustaría compartir alguna anécdota que nos acordábamos. Son muchas las que nos acordábamos de ese 26, pero nos acordábamos de una compañera del MT de Lanús que llevaba las tortas fritas y que en el momento de la represión no quería largar la caja porque tenía las tortas fritas para los compañeros, y cuando se cruza con otra compañera le dice, bueno, largá las tortas fritas y salí corriendo. Pero digo, eso pasaba, ¿no? Era la cosa de la tarea que había que cumplir, la necesidad y de atender a lo que estaba sucediendo al otro. Y quería también nosotros lo volcamos porque quisimos traer, sobre todo porque siempre se habla de los presos, de los compañeros. Bueno, no, había presas también el 26 de junio. Quisiera compartir dos relatos. Uno que dice: llegué a la estación, había mucha sangre. Se lo comenté a una compañera que recibía las llamadas y enseguida nos fuimos con otro compañero por Pavón, hacia la estación de Lanús. Y justamente antes me había cruzado con una compañera del barrio de Chingolo que corría con las tortas fritas, asustada. Tengo que llevar la caja de tortas fritas, me dice. Le pido. ¿Qué tiene la caja? Que se vaya lo más rápido que pueda y que si se la paraban la policía, les diga que vienen de comprar en el mercado de Avellaneda. Todavía está el mercado de frutas, ¿no? Donde hoy está toda la historia, todas las... la UNDAP, ¿no? Sí, bueno, y el testimonio de Nancy también quería traer, porque, bueno, insisto,
lo de Darío y Maxi fue tremendo, pero también fue tremendo las balas de goma, bueno, un montón de cosas que seguramente Marcial puede dar más cuenta, los baleados, pero los detenidos y detenidas también. Fue una situación como en la dictadura. Yo les voy a leer dos testimonios y fíjense las similitudes con algunos testimonios de compañeras y compañeros desaparecidos o que pasaron por campos de concentración. Vino un sujeto vestido de jean, zapatillas, buzo polar, rojo y una itaca, al que después reconocí a través de los medios como Leiva. Con él vinieron otros policías. Se metieron en el baño de la estación de servicio de la Shell, sobre Pavón, donde estábamos 5 compañeras escondidas y comenzaron a sacarnos. Yo le dije a Leiva que no estábamos haciendo nada y él me dijo, no me forres. Cuando nos trasladaban, grito a los que estaban en la parte delantera del micro, que la chica que iba conmigo se estaba por desmayar. Leiva me dice, hija de puta, por mí que se muera, tirala por ahí. Después nos bajan en una comisaría, había un chico tirado en el piso, esposado y sangrando. Otra compañera de Solano, en este caso del MT de Solano, dice, en la comisaría segunda, a las mujeres nos hicieron desnudar y nos obligaron a quedarnos sentadas en el piso casi media hora. Era un disciplinamiento de cuerpos, de cabezas y de organización. Sin duda creo que eso fue el 26 de junio, que fue un incremento paulatino, con antecedentes, sobre todo desde que asume Duhalde o se consolida muy fuertemente con Duhalde asumiendo como presidente, una declaración de guerra a los movimientos sociales, amenazas, y nosotros sospechábamos que nos iban a reprimir, pero de todas maneras las compañeras, los compañeros, todos decidimos encarar la lucha y jamás pensamos que iban a hacer la cacería que hicieron, ¿no? Y esta planificación tan terrorista de Estado que llevaron adelante. Bueno, básicamente creo que queríamos compartir esto, la importancia de esas mujeres que todos los días la ayudaban, que politizaron sus vidas en pos de un proyecto y que sin duda generaron en ese puente un quiebre, ¿no? Un quiebre más, como muchas cosas que ese puente significó y sigue significando como punto de encuentro y de luchas de antes, presentes y futuras. Gracias. Quiero saludar y aplaudir entre todos y todas a las compañeras y compañeros que hicieron el mural, las compañeras del mural Infonamado. Es un trabajo hermoso, muy valorado desde ese día por cada compañera y compañero que pasa por este lugar, cada compañera de nuestro movimiento, de cualquier otra organización, todo el mundo muy agradecidas y agradecidas con el mural. Le paso la palabra a Marcial. Si Flor decía que Manuel le dijo que era un honor para ella que le dijera que imprimir el libro, ese libro sigue siendo el mejor libro sobre el 26 de junio, pues una reconstrucción histórica, quien pueda leerlo, precisa, perfecta, es un muy buen libro para saber todo lo que pasó ese día. Pero sí, yo entendí muy bien lo que Manuel le quiso decir. Para nosotros, en el MURS, es un honor que Marcial integre el movimiento, porque es un compañero que es un símbolo del movimiento más amplio de masas, y es la música de cada 26. Así que le paso la palabra. Difícil, ¿no? Bueno, buenas tardes. La verdad que un gustazo, un placer venir a compartir con las compas todas estas vivencias, ¿no? Bueno, por ahí, para los que no me conocen, nuevos, los que forman parte acá de los movimientos, bueno, en lo que era el 26 de junio en aquel momento, estaba participando de la asamblea de La Cañada, en el MT de Quilmes,
y en la coordinadora de trabajadores ocupados Aníbal Verón, ¿no? Que ahí nos fuimos conociendo. La verdad que yo recién hacía mis pininos como político, digamos, ¿no? Después aprendí que lo personal es político con el tiempo. Y mi escuela un poco fue eso, ¿no? El Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán, donde también estuve muchísimos años, y ahora el MUD, ¿no? Y un poco la propuesta, ¿no? La propuesta política de proyección siempre fue la unidad entre todos los cumpas, no importa de qué organizaciones sean, que eso lo fui aprendiendo con el tiempo, en el andar, con todos los errores, con todas las mascanas que nos hemos mandado, pero con muchos aciertos también. Y más allá de estos tiempos tan difíciles, que podemos superar, digamos, la pandemia, donde no se paró de salir a la calle, donde todos los cumpas estuvieron todo ese tiempo saliendo, peleando, no solo por reivindicaciones, sino por peleas concretas, políticas, durante todos esos 2 años, después el acampe, y todo lo malo que estamos viviendo, ¿no? Desde el 26 de junio hasta ahora, lo que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y después los funcionales que son los distintos gobiernos, ¿no? El gobierno peronista, el macrista, el radicalismo, todos, bueno, los reúne lo que es el capitalismo feroz, ¿no? Contamina, asesina, depreda. Entonces eso lo fui aprendiendo todos estos años con los cumpas, con las y las cumpas, ¿no? Eso todo fue un aprendizaje. Ese 26 de junio también fui herido con una bala de plomo, tuve fractura de peroné, y en esa andanada ahí fue, bueno, herido Maxi, Aurora Cividino, José Medina, ¿no? Y todos salimos como hemos podido de ahí, ¿no? En ese momento. Y después, bueno, Orlando fue cargando, Orlando Agüero en aquel momento, compañero también, ahora activo, cargó a José, pidieron de cargar a Aurora, pero ya, por lo menos yo ya no daba con mí, y Carla Thompson también, que ella fotógrafa, compañera ahora de la FOP, también me cargó, y fuimos hasta estos lugares, tratando de salir de las corridas. Y así, bueno, un testimonio más de todas las distintas vivencias. Hay muchos compañeros, bueno, que no los he vuelto a ver, pero bueno, en este último 26 nos hemos encontrado con muchos compañeras y compañeros de tantos años que todavía siguen, que están en pie y luchando, ¿no? por una vida mejor, por una vida digna. Y bueno, había anotado un montón de cosas, pero lo que es los 20 años de Manuel, acordándonos de Manuel, ¿no? O sea, también yo vine una vuelta para hacer una impresión y Manuel nos recibía con unos brazos abiertos, con Estela, su compañera. Y bueno, aquí conocí a Roberto Fornari, al Pato. Un aplauso también para estos compañeros, por Pato, un hermoso trabajo. Bueno, Cachito, pelado Cachito, Casani, y bueno, y Armando Jaime, que con él militamos ahí en el MOSET, militamos, digo, con el Mosquito, pero tanto Cachito como don Armando, ellos iban al barrio, ¿no? Con nosotros que intentamos hacer pininos, ellos no se hacían problema, llovía, tormenta, pero ellos agarraban su valijita ahí y nos iban a desasnar un poco en la cuestión. Y mira qué personajes, ¿no? Que sabían muchísimo, y bueno, ahí aprendí un poco de lo que es la militancia, ¿no? y el compromiso de todos estos compañeros. Bueno, habría que haber muchísimos nombres más y todo, pero la movida de cuando se hicieron el primera actividad cultural, política, ¿no? Que se fue al mes, digamos que fuimos todos enyesados y ahí todos heridos a hacer un toque ahí debajo de la estación. Y ahí Libres del Sur, cuando nos abre la puerta acá para hacer todas las primeras movidas que hemos hecho para la estación, se hicieron acá en este lugar. Con Vicentecito Lema, y bueno, muchos. Bueno, estaban los Indimedia, La Tribu, Giro a la Izquierda, ANRED, tantos grupos, y muchos grupos más de compañeros como Serigrafía Popular,
bueno, artistas, pintores, comunicadores, que tendríamos que tener los nombres para acordarnos de cada uno de ellos que han participado, que formaron parte de toda esta movida, ¿no? El logro del cambio de nombre en la estación, lo que es la estación ahora, digamos. Eso fue todo un trabajo colectivo, no tiene un nombre, digamos, ¿no? Donde participaron muchas compañeras y compañeras en todo este tiempo. Y pese a lo mal que se está viviendo, cómo está avanzando la derecha, cómo se pone tosudo también, pero así nosotros también estamos ahí siempre andando. En ese aspecto, más allá de las pérdidas de tantos compañeros, ¿no? compañeras que tenemos y que hemos tenido, hay lucha, ¿no? O sea, estamos en la calle, hay ganas de ponerle el cuerpo y bueno, a veces leyendo el libro, con los distintos testimonios, en algún momento también dice que por ahí los distintos movimientos sociales estamos muy como pegados al gobierno, ¿no? Pero eso es una parte, ¿no? La otra parte que yo conozco no es así. Así que, o sea, pienso que hay propuesta política, hay propuesta revolucionaria. Y bueno, desde aquel momento siempre dije que era un perejil de maceta en cuanto a la política, pero ahora sigo siendo un perejil de maceta, pero revolucionario. Muchas gracias. Uno siempre lo oye tocar y cantar, y pucha que tiene tanto para decir. Y en estos días, o sea, de todo ese volver a despertar, volver a avivar recuerdos y sensaciones y profundizar en los significados de tantos de los hechos de esos días, tuvimos la semana siguiente, del 26, la enorme alegría, tengo que decir, de que un represor, asesino, torturador como Echecolás muriera en Cana. Que muchas veces cuando nos quejamos de que aumentan los precios, de que los políticos se pelean por Twitter, los responsables, los que tienen a cargo los destinos del país, decimos esto solo pasa en la Argentina, pero también solo pasó en la Argentina que el movimiento popular fue capaz de poner en cana a los responsables directos, a muchos de los responsables directos, a los principales de ese genocidio. Y no contentos con eso, hubo una obediencia debida y un punto final, y por eso Echecolás, y porque hubo testigos que volvieron a poner el cuerpo delante de sus ojos, dando testimonio de sus crímenes, Echecolás fue condenado por genocidio. Estas cosas también pasan solo en este país. Y han podido pasar porque el movimiento de derechos humanos que se gestó durante la dictadura, que en algunos casos venía de antes, tuvo una revitalización enorme, justamente con los movimientos de desocupados, como tuvo una revitalización enorme el movimiento feminista, que también venía de hacía muchos años, cuando pudo aflorar en las calles, cuando las calles pudieron llenarse de lucha popular, que no se llenaban solas, sino porque eso se gestaba también desde cada barrio. Y hoy tenemos un nuevo sentido común construido en miles, que hizo que este último 26 de junio, a pesar de que ya habían lanzado esta nueva campaña de criminalización de la protesta, de criminalización de los movimientos, fuimos muchos miles, muchos más miles que otras veces, pero además también con esa fuerza renovada, con esa decisión renovada, que no era venir de memoria porque era 26 y tocaba, sino porque a pesar de ser domingo, sábado y domingo, íbamos a reafirmar que de las calles no salimos nunca más. Una de las cuestiones, o sea, la satisfacción de que un tipo como Echecolás, como fue en su momento Videla, en Macera, mueran en cana, pero hay una impunidad todavía que no nos podemos sacar de encima y es la que nos produce los dolores de todos los días.
Y es la impunidad de las grandes empresas que promovieron ese golpe, que días antes del 26 de junio se estaban organizando como hace poco, como en estos pocos días, un mes, una cosa así, juntándose para decir que aquí lo que hace falta es barrer de las calles al movimiento piquetero, barrer de las calles a los movimientos de desocupados. Esa impunidad empresaria, por un lado, es legal, nadie fue en cana, apenas Blaquier, el responsable de las desapariciones y asesinatos de Ledesma, del cual nuestro compañero Cachito, que hace un rato nombraron, fue uno de los combatientes en esas jornadas del apagón de Ledesma, y tantas otras empresas, no solamente tienen impunidad legal, sino que tienen todavía una impunidad social, donde por ahí se piensa que necesitamos empresas que engrandezcan el país, que inviertan, que para el crecimiento y toda esa paparruchada, y que cuando están y vienen, lo que hacen es fugar la guita, explotarnos cada vez más, saquear los recursos naturales y envenenar hasta los alimentos. Decimos desde hace mucho que hace falta construir poder popular, y para poder construirlo necesitamos que en cada barrio, que en cada casa, que en cada familia de trabajadores, a estos tipos los odiemos, porque son la muerte hacia los trabajadores. Esa impunidad es la que da lugar a que hoy nos criminalicen, a que en cada vez que hay un sector emergente en las luchas, ese sector aparezca en los medios y con operativos represivos montados para paralizarlo, cada vez. Así fue hace unos años con los ferroviarios, para el que ramal que para, ramal que cierra. Así fue con los docentes, cada vez que las luchas docentes explotaron por encima de las burocracias que las querían hacer gobernables. Así fue con los trabajadores del subte, del Garraham. Así fue el año pasado y el otro, con las tomas de tierras, con Guernica, con los miles que para resolver el derecho a tierra para vivir ocuparon tierras y trataron de construir sus ranchos y decidieron, igual que aquel 26 de junio, hacer frente a la represión si venía, porque el derecho y la necesidad era más fuerte, y la dignidad era más fuerte, y la dignidad iba a quedar de pie, aun cuando pasaron por encima las topadoras. Y entonces lo que quiero decir es que para construir ese poder popular, capaz de sacarles el poder a ellos y hacernos del poder real en este país y en toda América Latina, nos hace falta entender, lograr el proyecto político, la unidad política que nos lleve a trabajar incansablemente para romper con la fragmentación del campo popular, para entender que cada lucha, la lucha por ambiente, las luchas contra el ajuste, las luchas por salud, la lucha por tierra, la lucha por salario, tienen que ser parte de una misma lucha contra ese poder, porque el que nos jode es el capitalismo, porque el que nos jode es el capital concentrado, las financieras, las grandes empresas que son insaciables. Y entonces ahora sí voy a ir a decir un poquito lo que Pablo pensaba que iba a decir inocentemente. Bueno, pero lean el libro que hay muchísimos artículos interesantes. ¿Para qué le voy a decir si no está escrito? Perdón, aprende de Citolema, vende un poquito el libro, dale. Que se lee rapidísimo, que es una maravilla. Y me acordaba la semana pasada, me acordaba en estos días, porque además encontré revolviendo papeles, con esto de volver a organizarnos para una elección en la CTA autónoma. Me encontré un volante del 21 de junio del 2001 que anunciaba que íbamos a cortar Puente de la Noria, la CTA de Lomas de Zamora, que entonces no era autónoma porque todavía no se habían peleado, por arriba, pero que por abajo estábamos construyendo unidad de clase. Entonces lo convocábamos la CTA autónoma, el Frente FTB de Lomas de Zamora, que son compañeras que en ese momento algunas eran chiquititas, algunas venían a hacer dibujitos a los cortes de ruta,
y hoy andan haciendo locro por ahí, y coordinando delegadas. Y en ese corte de ruta en la Noria, que tan inexpertos éramos, que quedamos más tiznados nosotros que la calle, porque se nos cayó encima el polvillo, el tizne de las gomas con el rocío, reclamábamos aumento salarial, puestos de trabajo, presupuesto para salud y educación, libertad de los presos de Emilio Alí y Raúl Castells, dos compañeros de edades muy distintas, presos de los movimientos de desocupados en ese momento, y reclamábamos planes de empleo. Éramos muy poquitos los estatales, esto se había aprobado en una asamblea de ATE Sur, que en ese momento abarcaba las Lomas, Almirante Brown, Presidente Perón. Y éramos muy pocos en ese puente, pero logramos los primeros 100 planes de empleo que hubo en Lomas de Zamora en una lucha unitaria y que fueron distribuidos entre todos los movimientos. Según romper la fragmentación, en concreto, no en el volante, no en la declaración, no en el acuerdo por arriba, pero sí en poner el cuerpo para algo que empezábamos a entender que era necesario, que no era otra cosa los desocupados que los trabajadores que estábamos ocupados. Y lo que en estos días también me di cuenta es que esa lucha, en la medida en que fue creciendo la lucha del movimiento de desocupados, que fue capaz de arrancarle después a Duhalde una especie de universalización o generalización de los planes y aumento de sueldo, además de fecha de elecciones, al poco tiempo se reanimó también la lucha de los trabajadores ocupados, que veníamos con salarios de hambre, que valían lo mismo que un plan, pero había que ir todos los días. Teníamos trabajo genuino, teníamos que ir todos los días a trabajar, porque si no nos descontaban una tercera parte del sueldo, y cobrábamos lo mismo que los copas de los planes. Y ahí, de algún modo, asentado, animado por esa lucha del movimiento de desocupados que había logrado un mínimo, los trabajadores estatales y las trabajadoras estatales se animaron a volver a parar las escuelas, a parar los hospitales, todo eso que parecía pecado, que era criminal, que era hacer abandono de persona, que era dejar a los chicos que comían en los comedores sin comer. Nos animamos a parar, a llenar las calles, y también estuvimos ese 26 de junio de 2002 cortando Puente de la Noria, cortando en Adrogué, cortando en otros lugares, y el 27 movilizándonos, reclamando justicia, cuando todavía no se sabía lo que ya sabíamos popularmente, que a los pibes los mató la policía. Y la semana siguiente, muchos más, también trabajadores de paro, aprobado en asamblea, sintiendo que la lucha es una sola, y que el nunca más a la represión en este país no es solamente el nunca más de la dictadura, sino que es un nunca más que construimos todos los días. En estos días, venimos hablando mucho del Fondo Monetario, de los acuerdos con el Fondo Monetario, de que se va el ministro, pero la otra quiere hacer lo mismo, que ya la conocimos además en provincia de Buenos Aires también, en vivo y en directo, queriendo pagar el aguinaldo en 4 cuotas. Y siempre decimos que no hay ajuste sin represión. Y yo quiero decir que en este país no hay ajuste ni represión sin estallido popular, sin que llenemos las calles, sin que nos levantemos multiplicados y obliguemos a ese poder a retroceder en sus políticas. Necesitamos ir más allá, necesitamos arrebatarles el poder, y así como muchas veces hemos cantado que los caídos no están muertos, que con la patria liberada volverán. Quiero decir que tenemos la obligación, el gran desafío de parir esa patria liberada, uniendo las luchas, uniendo las políticas y siendo capaces de derrotarlos. Haciendo el libro, le damos la palabra a Guillermo Ciesa, también un compañero de esos años y de estos años históricos de esa construcción. Y de un poquito antes también.
Con ellos dos podemos hacer una charla de una organización una más que tengo vieja. al lado que somos de la misma época, de la misma organización y Tiene que ser de ¿cuánto? ¿50 años más o menos? ¿60? disimula. Bueno, voy a tratar de leer un poquito. Cuando se cumplen 20 años del Centro Cultural Manuel Suárez, voy a empezar con una breve referencia a Manuel y a su compañera Estela, a que conocía a principios de los 80. Manuel y Estela, Estela y Manuel, porque en realidad era una pareja de militantes, es decir, siempre Manuel aparecía un poco más expuesto, digamos, pero Estela era una compañía muy firme, muy sólida. Y funcionaban así, funcionaban como una gran pareja de militantes, digamos, ¿no? Estela y Manuel fueron dos destacados luchadores que tuvieron una militancia en Rosario y a finales de la década del 60 forman parte de las primeras experiencias de lucha armada en la Argentina en un grupo que se llamó Comando Che Guevara. Y después están vinculadas a la formación de las agrupaciones de base, del nuevo clasismo, que se llamaba en aquella época, participan en el Rosariazo y desarrollan una experiencia muy importante en lo que en aquel momento hablamos de la construcción del poder obrero, los años 74-75, hasta que al final se tienen que ir al exilio. Manuel y Estela y Manuel nunca fueron peronistas, pero en su práctica en Rosario, uno de los grupos con que más coordinaban era con el peronismo de base. Y quizás por eso, en el exilio de México, se hicieron amigos de mi hermano, que venía de esa organización, y de mi cuñada, y así los conocí cuando volvieron en el 84. Y sacamos juntos una publicación que se llamó Orsay. Salió en 1984. Bueno, la historia de Manuel, hay un libro que se llama El fogón de la memoria, que escribió Nahuel Revalli, que es bastante interesante para conocer un poquito la historia de Manuel. Que también, como decía, es la historia de Estela. El reencuentro de Manuel fue en este lugar y que para nosotros tiene una trascendencia extraordinaria, este local, por todas las cosas que dijeron las compañeras. Es decir, fue un lugar de rejunte y de los primeros momentos, digamos, después del 26 de junio. Y después hay un dato que por ahí es importante hacer un poquito de historia. En este local se hicieron las primeras reuniones del espacio piquetero independiente, que después se llamó Frente Popular Darío Santillán. En este local nació el Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, Manuel nos abría la puerta y después nos juntamos y a veces él siempre quería conversar. Y a veces andaba Roberto Fernández dando vuelta por aquí también y nos invitaban a veces cuando terminaban las reuniones a un arroz, a unos videos y yo siempre trataba de convencerlo a Manuel que se tenía que integrar a la organización. Y Manuel siempre me decía, no, tenemos que crear algo más grande, y nunca lo pude convencer. Y después lo que tenía Manuel era un editor particular, ¿no? Yo publiqué algunos libros aquí, Los Borradores, y tenía un editor que criticaba la obra del autor. Por ejemplo, me acuerdo una vez yo que hice una crítica a la gente, a los partidos obreros, al PO, pero alguno de esos grupos, le había puesto las pirámides leninistas. Y dice, vos no podés poner eso, dice, porque yo soy un gran defensor del Lenin. Y entonces se armaban las discusiones, y bueno, al final negociábamos y creo que terminamos las pirámides leninistas entre comillas. Pero bueno, esa era la historia un poco con Manuel y con Estela, un diálogo muy lindo, y bueno, esa fue un poco nuestra historia, ¿no? Ya al tema del libro, el 20 de junio, que bueno, hay que publicitarlo y venderlo,
Creo que hay que felicitar a los autores de la idea, de la iniciativa. Es decir, es muy importante que los protagonistas escriban donde estuvieron participando, de lo que hicieron. Recién mencionaban el libro La dignidad piquetera. La dignidad piquetera es un libro excepcional porque pudo contar qué había pasado, pero no solamente eso, salió al cruce un montón de versiones y libros que estaban por salir, donde las distintas fuerzas políticas, digamos, periodistas o qué sé yo, uno le iban a echar la culpa a Duhalde, otro a Solá, otro a... Es decir, iban a hacer distintas versiones, ¿no? En la historia, ese libro le salió al cruce, con una investigación muy seria. Entonces me parece que es muy importante estos libros que se sacan, ¿no? Con protagonistas. Miguel Maceo dice que lo único seguro es el futuro porque el pasado cambia todos los días. Y es así porque los seres humanos somos muy proclives a cambiar el pasado para hacer más soportable nuestro presente. Exageramos lo que nos conviene o nos favorece y tenemos de ataque de amnesia sobre determinados hechos que ocurrieron o posturas políticas que sostuvimos. La militancia tiene la obligación de preservar ese pasado para poderlo criticar y superar. Por eso es importante este libro, ¿no? Ahora, porque dentro de capaz de 30 o 40 años nos van a decir que Darío era kirchnerista o que, no sé qué cosas vamos a escuchar, digamos, ¿no? Por eso es importante, estos testimonios son importantes. Y repensando la masacre de Avellaneda desde una perspectiva que no renuncia al pensamiento crítico, yo quisiera rescatar algo que dijo Susana hace una semana, cuando estuvimos en Temple en la presentación de un libro. Una frase que me dejó dando vuelta a la cabeza, que me parece que es clave. Susana dijo que Duhalde no se fue porque mataron a 2 piqueteros, sino por la reacción popular que generó el asesinato de 2 piqueteros. Y me parece que ese comentario da para mucho, porque no fuimos los compañeros de Aníbal Berón los que dimos vuelta a la versión oficial. Por lo menos no nosotros solos. Hubo un enorme esfuerzo de periodistas, de organizaciones de derechos humanos, de grupos de izquierda, de mucha gente que se jugó las pelotas en un momento muy difícil. Y esos momentos muy difíciles son muy valiosos porque en las buenas los militantes somos todos buenos. El problema es que hay que ser bueno en las malas. Ahí está el problema. Y creo que en ese momento hubo un montón de gente que tuvo una actitud muy valorable. Yo recuerdo al día siguiente fuimos al velorio de Darío, que había gente del barrio, los medios de prensa dicen que hubo 400 personas, a lo mejor un poco más. Se hizo en el barrio La Fe, pero realmente nosotros estábamos muy asustados, porque pensábamos que en cualquier momento llegaba la cana y nos iba a levantar, porque todavía durante esas primeras horas, digamos, estaba muy presente el enfrentamiento de piqueteros y esta idea de la teoría de conspiración, la famosa teoría de conspiración que había armado Banossi, de que bueno, que estaban planteando un asalto a la Casa Rosada, todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que en ese momento, bueno, había aparecido la foto de Clarín, y dice, no, pero fíjate la foto, así parece que nos había alentado. Y recuerdo también que en un momento lo vimos llegar a Pino Solana, un equipo de filmación, y un poco para algunos fue un alivio decir, bueno, por lo menos, si hay represión y nos vienen a buscar, alguien va a documentar, digamos, esto, ¿no? Esa tarde se hizo otra movilización en Buenos Aires. Yo recuerdo que en un momento estábamos en la Avenida de Mayo, y también éramos algunos compañeros, había compañeros, digamos, y compañeras, pero también había mucha gente de gremios, de derechos humanos, de otras militancias, digamos, que nos acompañaron y no nos dejaron solos. Me parece que eso, que yo quería traer esa reflexión sobre lo que fue ese momento, digamos, ¿no?
Y creo que esa movilización que después culmina con aquella marcha del Puente Pueyrredón a Buenos Aires, que fue realmente una gran marcha multisectorial, donde incluso nos reciben vecinos de Buenos Aires con el grito "piquetes, cacerola, la lucha es una sola". Ahí creo que fue en ese momento que ganamos la batalla. Y me parece que ese tema nos lleva a reflexionar sobre el problema de la multisectorialidad, sobre la idea del sujeto plural. Ningún sector social puede ganar solo la batalla. Es decir, si no pensamos en sujetos plurales, si no pensamos en luchas multisectoriales, no hay posibilidades, ni siquiera de defendernos. Y esto me parece importante en un momento como el que se vive, donde hay un gran acuerdo patronal para acabar con esa molestia, con ese dolor de cabeza que se está convirtiendo en la unidad piquetera. Hay un acuerdo de los principales partidos del sistema, desde los libertarios, el PRO, los gobernados del PJ, y que termina ratificando la última declaración cristina, de que hay que acabar con eso y que los movimientos territoriales no pueden manejar planes sociales. Sobre todo los movimientos territoriales que se movilizan, digamos, ¿no? Y me parece que para dar esa lucha es muy importante siempre tener presente, para mí, y seguir insistiendo en esta cuestión de la multisectorialidad. Este era un debate viejo que teníamos nosotros de la multisectorialidad. Recuerdo que Darío y el MT de Brom, justamente por esa vinculación que tenían con los compañeros de la CTA de Zona Sur, eran dentro del movimiento de los más abiertos a plantear estos debates. Pero yo creo que cuando se formó el Frente, justamente creo que el planteo de que el Frente fuera multisectorial tenía que ver con una revalorización de la experiencia pasada. Pero no solamente desde el punto de vista defensivo tenemos que plantear las cuestiones de estos sujetos plurales. En realidad tiene que ver con una perspectiva histórica. Nosotros tuvimos y hemos tenido un formidable movimiento piquetero porque tuvimos una de las clases obreras más combativas del mundo. El movimiento piquetero es hijo de esa clase obrera. Si cortamos esa hila de la historia hay un montón de cosas que no entendemos. De la misma forma que creo que el potente movimiento de mujeres que surgió en Argentina en los últimos años se explica en una parte muy importante por el hecho de que el movimiento que lo precedió, que fueron las grandes organizaciones territoriales, estaban precedidas por organizaciones donde el 80% eran compañeras y donde existían en esos movimientos compañeras que ya venían haciendo un trabajo o tenían una trayectoria en el feminismo. Es decir, para mí plantear estos hilos de continuidad me parece importante. Digo esto porque me parece que en el futuro van a aparecer otras nuevas luchas. En los años 90 hay un sector importante de la militancia que empieza a desplazarse a trabajar con los humildes, con los marginados. Ahí creo que hay influencia del zapatismo, hay otras influencias, puede ser el MST de Brasil, pero que empiezan a plantearse otro tipo de escenarios, digamos, ¿no? Y esa militancia de alguna forma explota, digamos, o nutre por lo menos a la formación de los movimientos desocupados. Yo veo en la juventud muchos chicos y chicas que están muy vinculados o se sienten muy interpelados por las luchas ambientales, que tienen que ver con la supervivencia de la especie frente a la catástrofe que nos está llevando el capitalismo. Creo que son luchas que van a ser importantes en los próximos años y un poco como decía Susana, si esas luchas quedan aisladas o parece que no tienen nada que ver con todo lo anterior, estamos en problema. Yo finalmente quería plantear, decir, tenemos que pensar en una alternativa política, tenemos que pensar
que finalmente son los proyectos políticos revolucionarios los que ennoblecen las prácticas, las resistencias. Si no están presentes esos proyectos revolucionarios, todo se hace más difícil. La política del sistema es sectorizar, es dividir, es fragmentar. Yo me acuerdo cuando nosotros en los años 70 teníamos trabajadores, asamblea en el frigorífico Swift. De pronto llegaba una delegación de compañeros de YPF y la burocracia decía: ¿qué hace esa gente ahí? Esos son de otra fábrica, estos son de otra empresa. ¿Cómo pueden estar esa gente ahí metidos en nuestra asamblea cuando ganan el doble que nosotros? Esos no son obreros, esos son de clase media. La respuesta que le dieron los trabajadores, porque para el sectarismo siempre hay un argumento. La respuesta que le dieron a los trabajadores fueron las interfabriles. Esa fue la respuesta. Me parece que todas estas cosas hay que volverlas a repensar. Y finalmente creo que la militancia no debe renunciar nunca al pensamiento crítico, aunque a veces tenga sus costos plantear un pensamiento crítico. La militancia no es una tabla de zar que nos ayuda a subirnos a distintas olas y saludar, porque de golpe somos muy populares. Las olas las mueven distintos vientos y podemos perder la coherencia entre lo que somos y lo que fuimos. Y lo que es peor, nos vamos a enfrentar a un enemigo en desventaja, porque el enemigo sí hace síntesis. El enemigo sí va tomando nota de todas las experiencias y aprende de su propia historia de dominación y se empeña en no cometer viejos errores. Bueno, esta tarde había una actividad planteada de autoconvocatoria de la deuda. Yo no sé si va a ser posible después darse una vuelta, pero creo que ha sido una de las iniciativas más importantes de este tiempo, de estos últimos años, justamente porque es multisectorial, porque hace un problema que trata de unificar distintos temas. Entonces quería dejar mi convocatoria, sumar la invitación, si es posible después, si podemos, darnos una vuelta. Muchas gracias. Un par de cositas. Ahora va a seguir la movida afuera con música y escenario, con más compañeras y compañeros. De lo que dijo Guillermo recién, nosotros desde el movimiento, desde el MULS, cuando vimos que coincidían las fechas, nos organizamos para estar presentes como movimiento acá y por supuesto en la marcha, porque venimos participando de la autoconvocatoria por la deuda desde que la formamos, desde que se conformó. Y sí es un espacio muy importante, pero vimos que no podíamos suspender esta actividad. Dos o tres cositas para cerrar, al menos por mi parte. La primera es este lugar, que fue hoy muy mencionado por la historia del movimiento piquetero, del 2001, del 2002, de la época que un grupo de militantes formamos acá ese centro cultural que primero se llamó Libres del Sur. Pero ese grupo de militantes veníamos de una historia primero en el Partido Comunista y después en sucesivos grupos que se escindieron de ahí. Es decir, que este local tiene más de 50, 60 años de historia militante encima, con distintos momentos y etapas, pero siempre con una militancia popular enraizada en la zona. Y ese pequeño grupo de compañeros fuimos parte de los que unos años después, junto con muchos otros compañeras y compañeras con distintas experiencias de historia, conformamos el MULS. Quiero decir que fue como un pequeño hilo de la historia de lo que fuimos haciendo y de cómo seguimos trabajando este lugar. Es decir, que ahí hay una larga historia por recorrer y por saber, que no termina ahora y que seguirá en el futuro. Desde esa época, lo que vimos como central, que hoy lo remarcaron varias compañeras y compañeros, era abrir el lugar a todos aquellos y aquellas que quieran usarlo y participarlo. Eso no fue solamente porque queríamos ser buenos y buenas, fue una decisión política, una decisión de abrirse para nutrirse de la experiencia de todos, para construir algo superador entre la experiencia colectiva. Esa fue la decisión, así la discutimos y así intentamos hacerla. Y hoy, en este día, lo que estamos intentando con todo, desde el locro, las empanadas, la pasta frola, los compañeros y compañeras músicas y músicos que van a tocar,
quienes nos muestran la muestra de géneros, del trabajo de que hacen las compañeras del movimiento, el trabajo de cerámica, de niñeces, es mostrar un poquito también, cuando empezamos con la idea de hacer la fiesta, cada quien dijo, queremos mostrar un poco lo que hacemos y lo que somos, y eso es un poco lo que está reflejado afuera. No surgió centralizadamente, sino que fue surgiendo cada sector diciendo, quiero mostrar lo que hago, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que queremos ver. Y un poco intentamos que en la jornada de hoy estuviera todo eso lo más ordenado que podemos, desordenado en algunas cosas, pero en todo lo demás. Todo lo que dijeron antes los compañeros y compañeras es muy claro. Son tiempos muy difíciles, muy duros, en que es necesario más que nunca construir mayor unidad, mayor proyecto común, y con muchas acciones como esta y en muchas organizaciones de lucha de todos los días lo vamos a ir haciendo. Manuel, seguramente después haremos un recordatorio de muchos compañeros y compañeras que pasaron por este espacio, o por nuestro movimiento, o por otros. Pero Manuel tenía una consigna que acá se ha dicho muchas veces, que era esta de disfrute y luche, que pusieron las compañeras acá en el mural adelante, ¿no? Que resumía un poco esa idea. Hay que lucharla, hay que pelearla, pero también si no hacemos un paso y la pasamos bien y nos divertimos en conjunto y colectivamente, no vamos a ganar. No se puede ganar, decía otro, nadie puede combatir, ¿cómo es la frase? Nadie puede combatir sin alegría, y es un poco esa misma idea. Así que todo eso está condensado hoy en esta larga historia, y en este día que esperamos que sea continuado por muchos días más. Lo que nos ha pasado acá en el último tiempo es sobre todo que más compañeras y compañeros se fueron apropiando de este lugar y usándolo como necesitan y quieren. Y eso es lo que más queremos y lo que más necesitamos hacia adelante. Así que, compañeras, compañeros, les doy la salida para seguir con las actividades hacia afuera, para seguir con la lucha. Es un día importante para nosotros y nosotras, para todos. Agradecemos a todos y cada una de quienes pudieron acercarse. Y termino con lo que terminamos nuestras líneas, que no es para el MUL ni para el movimiento piquetero, es para el pueblo trabajador. Nacimos para vencer y vamos a vencer, compañeros, compañeras.